Ya está con nosotros Silvana Giudice, la presidente de la Fundación Libertad de Expresión más Democracia, a propósito de la presentación judicial que ha hecho en torno a la cuestión vinculada a los pedidos de informe al Ministerio del Interior de los Estados Unidos por la cuestión de los tuiteros que respaldaban el accionar de Campagnoli, que tras una denuncia de Camaño y finalmente luego tomada el caso por otra fiscal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, dio cuenta a la Policía Federal y a partir de allí surge el pedido a Cancillería y el planteo hacia los Estados Unidos que, como ustedes saben, luego fue desmentido por Cancillería, pero nada claro ha quedado de por qué llegó la notificación a los tuiteros de una investigación judicial en San Francisco, en los Estados Unidos. Silvana, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿La denuncia penal la hizo ya? ¿La formuló? Sí, esta fórmula está presentada en el Juzgado Penal Federal número 11 del juez Bonadío, así que veremos cómo avanza esta investigación. A nosotros nos parece muy importante que la justicia argentina establezca si tiene alguna responsabilidad, si hay algún funcionario, ya sea judicial, de la Cancillería, del Gobierno Nacional, que ha dado esta orden, convirtiendo una investigación contravencional en un pedido de cooperación internacional. Es importante destacar que el propio Timerman desmintió en un comunicado que lo único que hizo fue agredir a los medios y a los políticos y a quienes estábamos denunciando sobre esta irregularidad, pero no explicó y no pudo ni siquiera aclarar sobre el facsímil que se dispone de la empresa Twitter, que le comunica a los tuiteros el cierre de la investigación por parte del Homeland Security, que es el organismo, el ministerio más importante de Estados Unidos en temas de seguridad. A nosotros nos parece que esto merece ser investigado porque estas redes de espionaje o estas redes de persecución al disenso o a la opinión o a la crítica no son la primera vez que conocemos en este gobierno. Recuerden el hackeo a las cuentas de periodistas, recuerden el proyecto X de la Gendarmería, que tampoco fue explicado. Entonces queremos saber si hay una suerte de organización, una suerte de asociación ilícita informal en algunos estamentos del Estado que se dedica a perseguir ciudadanos y ahora llegando al extremo de pedir la ayuda de los organismos de seguridad de Estados Unidos. Está claro que todo no prospera o que la cuestión no prospera porque efectivamente no hay un delito. Pero efectivamente la comunicación a aquellos que se sindicó como los que hostigaron a Cristina Camaño, subrogante en la Fiscalía de Núñez y Saavedra del fiscal Campagnoli, en medio del jury de enjuiciamiento a Campagnoli, lo cierto es que recibieron una notificación oficial de Twitter que le había dicho que se había dado por tierra con la investigación del organismo de seguridad norteamericano. Es decir, alguien pidió que se investigue, de eso no hay duda. Por supuesto, yo supongo que la abogada de los tuiteros que los defiende en esta causa contravencional estará pidiendo las medidas necesarias para la protección de la intimidad y la seguridad de sus defendidos. Nosotros lo que hacemos desde la Fundación LED es ir un paso más allá y pedirle a la justicia argentina que intervenga, que investigue. Queremos saber dónde están ancladas estas redes. Yo las llamo redes porque realmente no se puede creer que en los organismos, tanto judiciales o estatales, dominados por el mismo. Recordemos que la fiscal Camaño, que es la que inicia la denuncia contra los tuiteros, fue la secretaria de Seguridad. Por lo tanto, no es una persona ajena, tanto para los organismos judiciales, la Policía Federal, a donde se había enviado inicialmente el oficio, y tampoco en la Cancillería. Entonces queremos saber si Timerman dice que la Cancillería no tiene nada que ver, entonces, ¿quién fue el que dio la orden? ¿Cómo salió ese pedido de cooperación de la Cancillería Argentina? ¿Hay una organización montada en los despachos oficiales, formal o informal, para perseguir a todo aquel que opine distinto?
Es como suponemos hace 10 años que hay organismos oficiales involucrados en la persecución a ciudadanos, a políticos, a periodistas que opinan distinto. Es una buena oportunidad para que la justicia argentina se involucre y llegue a una investigación seria sobre este tema, porque no es solamente, no nos tenemos que quedar en este hecho, que ya es grave, porque los ciudadanos que opinan por Twitter, por Twitter o en los diarios o en cualquier otro ámbito, constitucionalmente no pueden ser cuestionados. Pero en este país se llegó hasta el ridículo. Recuerdo durante el 2010, siendo diputada y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que un juez decidió enviarnos un exhorto a los diputados y a los medios de comunicación para conocer las fuentes de quienes estaban opinando sobre el índice de inflación. ¿Recuerdan aquel momento? Entonces, si un juez o un fiscal puede creer que el Estado se puede utilizar para perseguir la opinión y la crítica, realmente estamos en un momento muy débil de la democracia y por eso creo que la justicia tiene que intervenir y hacer una investigación profunda sobre cuáles son estos mecanismos formales o informales dentro de los organismos oficiales para perseguir a los ciudadanos que opinan distinto. ¿Se pensó en algún momento en hacer un planteo ante los Estados Unidos para que devele finalmente quién hizo el planteo desde la Argentina pidiendo esa cooperación? Porque acá Twitter dice que se deja sin efecto la investigación a sus usuarios, digamos, aquellos indicados como los que hostigaron, entre comillas, a la propia fiscal Camaño. Cancillería dice que no elevó ningún pedido de informes y lo que resta dilucidar es si el organismo norteamericano en este contexto efectivamente es el que abrió una investigación y a criterio de quién. ¿Eso se puede hacer o no? Lo puede hacer la justicia a partir de nuestra denuncia o a partir de la denuncia de la defensa de los ciudadanos que opinaron por Twitter. Lo puede preguntar la justicia, pero yo creo que lo más importante es saber dentro del Estado quiénes son y dónde están estas redes de persecución de la crítica que no aparecen solo en la Cancillería, puedo decirle en otros organismos, desde en su momento la AFIP, cuando había pedido un formulario a los ciudadanos para que dejen por escrito qué medios escuchaban y qué periodistas seguían, también la IGJ, por ejemplo, que niega información a los diputados nacionales sobre determinadas empresas, y también restringe las condiciones de la personería jurídica a todas aquellas organizaciones que no son oficialistas. Entonces, esto va más allá que esta medida. Esta medida es gravísima porque hemos llegado al ridículo de que un ministerio de Estados Unidos tenga que decirle a la Argentina, señores, esto no es delito, esto es opinión. Y allí la gravedad, lo que nosotros dijimos en el principio de conocer este tema, es que lo grave es que se intenta restablecer a través de estos mecanismos el delito de opinión. Opinar distinto no es un delito, nunca puede ser un delito. Entonces, los ciudadanos tienen que tomar conciencia del deterioro de la libertad de expresión en la Argentina, como lo venimos señalando hace muchos años. Cada vez los mecanismos para reprimir el disenso son más creativos y lamentablemente hemos pasado este papelón que un organismo internacional tenga que avisar, señores, no vamos a investigar esto porque no es un delito, esto se está denunciando una contravención por opiniones políticas. Realmente es lamentable. Correcto, pero ¿hay constatación de eso? Yo dice, porque acá la pregunta del millón es, el gobierno desmiente todo, Cancillería dice nunca envió un exhorto, los diarios oficialistas dicen esta fue una causa que elevó una fiscal de la ciudad nombrada por Mauricio Macri luego del planteo de Camaño y todo terminó en la nada. Efectivamente, y nadie investigó esta cuestión ni había animosidad. El Homeland confirmó que hubo una investigación y que se abrió un capítulo especialmente por parte del pedido del gobierno argentino o de algún área del gobierno argentino o alguien del gobierno argentino o la Policía Federal o Cancillería o quien fuese para con esos tuiteros. A la abogada de los tuiteros le llega la comunicación de el Homeland diciendo que se cierre esa investigación porque estos no son amenazas, no hay un delito, sino que son opiniones políticas. Esa es una comunicación del Homeland, no de Twitter. Es una comunicación que recibe la abogada. Lo que nosotros queremos también, y por eso estamos presentando la denuncia, queremos saber que hay mucha imprecisión en las declaraciones, tanto del comunicado de la Cancillería
como la fiscal Camaño, que en declaraciones periodísticas ella misma admite, bueno, se hace un pedido de cooperación internacional porque la empresa Twitter está en Estados Unidos. Es decir, que aquí nadie es ajeno y que probablemente esta orden haya sido dada formal o informalmente en algún momento del cruce de información entre la Policía Federal, la Cancillería y la fiscal que impulsa la denuncia. La fiscal Dupuy ha dicho que ella nunca pidió la intervención de Estados Unidos, pero la fiscal Camaño, cuando declara en declaraciones periodísticas del día de ayer, dice, bueno, esto es normal porque la empresa Twitter está en San Francisco. Entonces, como nosotros no podemos saber y las dementiras oficiales de los funcionarios no las podemos verificar, lo que estamos haciendo es presentar una denuncia para que sea la justicia federal la que investigue. Muy bien. Y será entonces la tarea de Bonadío de aquí en más. Judice, le mando un saludo. Gracias por este ratito. Muy gentil. Hasta la próxima. Silvana Judice, la titular de la Fundación Libertad de Expresión más Democracia.